Esa es la unidad. Ustedes deben saber de que Jesús es, en el mundo espiritual es conocido también como el psicopómpico. El psicopómpico quiere decir el que guía las almas. Él guía las almas y él es ¿qué? Pi. Pi es un código. ¿Qué significa? Padre e hija. Es un código. Es un código. ¿Por qué? ¿Es un código de qué? Padre, la persona. Pi, hija, que se une con el corazón. Y tú te vuelves ¿qué? Uno. Eres tres, pero al mismo tiempo eres uno. Eso lo vamos a entender. Por eso pi, que es el número original de pi, no es el que vemos en pantalla, sino que ese es el que los matemáticos han decidido que es el original, pero el original es así. 3, 1, 14, 0, 8. Es el pi original, porque el pi original está hablando de Jesús, porque Jesús es pi, él es el código, él es este código, Jesús es el código, porque él creó los números son ¿qué? Masculinos, y las letras son femeninas, y Jesús los creó a ambos. Por eso entiende que Jesús es un ser andrógino, él conoce la dimensión de los números, porque ustedes deben saber de que el uno es el que permanece que en la dimensión, el uno. Y Jesús para hacer el 2 lo que hace es que es, toma el 1 más 1 y va a otra dimensión, porque dice igual a 2. El 2 pertenece ¿qué? A otra dimensión. Por eso deben saber que el 1 más el 1 más el 1, perdón, aquí me salió el 7, ¿da qué? Da el 3. El 3 pertenece ¿qué? A otra dimensión. Cada número pertenece ¿qué? A una dimensión. Y Jesús fue el que los trajo. Cada número pertenece ¿qué? A una dimensión. Tú dices, es que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Sí, eso lo tenemos que gracias a Jesús. Pero esos números fueron ¿qué? Rescatados de cada dimensión. Jesús trajo los números de cada dimensión. Por eso ustedes deben saber de que el 8, vamos a analizar pi, que Jesús es el mismo pi. Jesús está escondido en los números y en las letras, porque Él creó todo, Él es el creador. Él es el creador. Entonces, pi es 3,1408. Y esto es un código. El 8 representa que el infinito. Representa que el infinito. El infinito se hizo que la nada. La nada. Que es el vacío. El cero. El 4 representa que la Dalek. La puerta. De que el infinito se hizo que la nada. Y abrió que la puerta. Y apareció que uno. El uno. Que es Jesús. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se transformó en tres, en la Trinidad. Por eso ustedes deben saber que el cuarto es que la Dalet. Eso se estudia que en las letras hebreas, la Dalet, y la Dalet es una puerta. Eso quiere decir de que el infinito bajó. Se hizo que la nada. Hizo una puerta y se hizo uno, pero luego se dividió en tres. Por eso nosotros somos que trinitarios. Tenemos la Trinidad dentro de nosotros. Somos que uno, pero somos que espíritu, cuerpo y alma. Y dentro de nosotros hay que un infinito, hay un universo que es el 8. El 8 es que un infinito, pero dentro de nosotros hay que, hay un vacío, pero hay que una puerta, que es la mente. Por eso tú dices, venga, Jesús, ¿para qué quiere entrar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que Jesús le dé valor? Y es que Jesús atraviesa tu corazón, que es el órgano, luego de tu órgano está el alma, y luego del alma hay un universo. Dentro de ti hay un universo, por eso tú eres tan valioso. Tú eres un fractal del universo. Dentro de ti hay ¿qué? Otro universo. Cuando Jesús entra en tu corazón, entra, es al universo. Él no va a salir en el corazón latiendo, no. Hay todo un universo. Y ese es el código. ¿Por qué? Porque Jesús es pi. Jesús está en las matemáticas. ¿Por qué? Porque Él creó los números. Él creó las letras. Los números son masculinos y las letras son femeninas. Son femeninas. Él los creó. ¿Por qué? Jesús es el mejor matemático. Por eso tenemos que, en la mente tenemos que una glándula pineal. Tenemos una glándula pineal y la glándula pineal es Jesús. Miren lo que dice Génesis capítulo 32, versículo del 30 al 31, dice,
Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Entonces, aquí Jacob tiene una visión con Dios. Y Jacob le pregunta, ¿cómo se llama el ángel contra el que él luchó? Él no le dice el nombre, sino que hace una referencia diciendo que bautizó el nombre de aquel varón con el que peleó. ¿Cómo fue? Peniel. Porque Peniel significa pen. El pan de Dios es él. Haciendo referencia a qué? A Jesús. ¿Que él es qué? La glándula pineal, nuestro tercer ojo. Y por eso decimos pi, pineal. Es el código de origen de todas las cosas. La glándula pineal es el código de origen de todas las cosas. El pi, aunque ustedes no crean, el pi está en todo, está en la rueda, en la pizza, está en un ventilador. Todo se necesita aquí con el pi. ¿Por qué? Porque el pi es el primer instante de la existencia. Jesús viene siendo ¿qué? El primer instante de la existencia. Pi representa ¿qué? El punto. El punto. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Se expandió y fue creando las dimensiones y creando las figuras. Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes deben saber de que pi o psique tienen un símbolo similar, un símbolo similar. Y todo está relacionado con Jesús, con Jesús. Jesús creó la mariposa. La psique, que es la mente, es femenina. Y por eso Jesús se representa muchas veces como la mariposa. La mariposa. Y tú dirás, es que un símbolo de mariposa representa algo femenino. Y Jesús, ¿tú lo quieres representar como algo femenino? Lo que ocurre es que Jesús es el creador. Él creó la mariposa. Él creó la mariposa. Y él dice, la psique se representa como una mariposa, como una monarca, como una monarca. Y ella tiene control sobre las cosas. Por eso el hombre tiene que aprender a desarrollar su mente, a activar su mente. Por eso la psique tiene que, la I, y la I significa yo soy. Yo soy. Yo soy. Y la S de Jesús. Usted debe saber que el nombre de Jesús significa Salvador. Yo soy el Salvador. Es el nombre original de Jesús. Es como la misión que se le asignó. En nuestros nombres está impregnado nuestra misión. Y Jesús significa el Salvador. Es decir, cuando en hebreo se dice Yeshua, significa el Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está intrínseco el nombre de Él. ¿Por qué? Porque Él es la partícula pi, Él es el símbolo de la psique y Él es que la glándula pineal. Él es la glándula pineal, Él es peniel. Es lo mismo, sino que Él se esconde en las cosas y lo deja como símbolos para que el hombre lo descubra. Vamos a explicar eso. Entonces, Dios deja muchas cosas en el universo. ¿Para qué? Para que el hombre las descubra, como las leyes del universo, como la gravedad. La gravedad fue descubierta por Isaac Newton. Tenemos aquí a Isaac Newton, que tiene un nombre bíblico. Y él dijo, la gravedad es 9,8 y nos afecta de esta manera. Bien, y entonces ahí donde decimos, venga, él descubrió, pero ¿quién fue el que creó la ley? ¿Quién la estableció? El sacerdote del Dios Altísimo, Jehová nuestro Dios, que es el creador. ¿Por medio de qué? De su sacerdote creó esta ley. Y el hombre fue el que la descubrió. Ahora, deben entender algo, de que la gravedad
es una ley. Pero muchas veces los hombres se apoderan de lo que es de Dios y literalmente lo que hacen es como robar a Dios. Es un insulto para Dios. ¿Por qué? Porque podríamos decir, no, es que la gravedad es de Isaac Newton. ¿Por qué? Porque la inventó. Él inventó la gravedad. ¿Podemos decir eso? No. ¿El qué hizo? La descubrió. Y mucha gente lo que hace, decimos, no, entonces pongámosle la ley de Isaac Newton, la gravedad. No podemos decir eso. ¿Pero qué ocurrió? Decimos, no, es que tenemos sólidos platónicos. Entonces, Platón se adueñó de los sólidos que él nunca creó, sino que él los descubrió, pero se adueñó de ellos. Eso significa robar. El hombre está que robándole el crédito a Dios. Cuando el hombre debe es que reconocer de que una voz interior, que es la sabiduría, les explicó cómo descubrir esa ley. Y todo debería apuntar a qué? A Dios, diciéndole, no, yo la descubrí, pero fue Dios el que me la reveló, me enseñó. ¿Por qué? Porque Jesús fue el alumno de qué? De Nikola Tesla, de Isaac Newton, de Albert Einstein, de Stephen Hawking. Jesús es el alumno, es el maestro de ellos. Sino que ellos nunca reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta de una manera femenina, como la sabiduría o como la inteligencia. Y él empieza a susurrarte las fórmulas. Te empieza a decirte, mira, aquí hay esto y acá hay esto. Y te dice, gana dinero con eso, vive con lo que yo te doy. Dios te lo dice. Dios te susurra la información. Y la persona que hace se vuelve altivo y dice yo. Y los periodistas le dicen, ¿cómo hiciste esto? Tú eres muy inteligente. La persona que debe ser humilde y decir, y reconocer y decir, no. Yo simplemente, ¿qué hice? La descubrí. Un creador lo puso ahí. Dios, Jehová, el Todopoderoso. Por eso se queda en incógnito a ver si el hombre roba a Dios, como lo que ocurrió con qué, con los sólidos platónicos. Es decir, tenemos que decir sólidos platónicos. ¿Para qué? Para el tetraedro, el cubo, el octaedro, el docaedro, isosaedro, ya no le pertenecen a Dios, que él fue el que los creó, sino que le pertenecen a Platón. Esto le pertenece a Platón. ¿Eso significa qué? Robar a Dios. Eso es robar a Dios. Ya no le pertenecen a Dios, sino que le pertenecen a Platón. Cada vez que hablemos de los triángulos y de las dimensiones que Dios creó, tenemos que hablar de Platón. Esto es robar a Dios. En realidad, este hombre no es un filósofo. Es que un ladrón robó a Dios. Y el mundo cae en ese engaño, se autoengaña diciendo, no, es que tenemos que los sólidos platónicos. ¿Cómo así? ¿Platón los descubrió? Sí. ¿Y le pertenecen a él? Sí, no. Le pertenecen a Dios. El tetaedro le pertenece a Dios, porque él fue el que lo creó. No podemos decir, no, es que él los inventó. No, porque el tetraedro, el cubo, ya existía muchísimo antes. Muchísimo antes. Jesús creó todas las formas en qué? Cuando era sumo sacerdote del Dios Altísimo, como Melquisedec. Él creó todo. Pero el hombre roba a Dios. ¿Le roba qué? Lo que le pertenece. Ahora tenemos que decir los sólidos platónicos. No podemos decir los sólidos de Dios. Cuando ¿quién fue el que lo creó? Dios. Pero ahora tenemos que decirles que sólidos platónicos. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que Jesús es el punto. Es el punto, es el pi, el encuentro. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Jesús, como Melquisedec es conocido como el hijo del caos. Jehová nuestro Dios es el caos. Y Jesús es conocido como el hijo del caos. El dimiurgo, el hijo de la muerte. Jesús reinó primeramente en la muerte. Por eso la Biblia dice de que antes que hubiera orden, había que caos, destrucción. Y Jesús era el rey, el faraón del caos, el rey del desorden. Es la realidad. Él creó el caos. Jesús es que el faraón. Jesús es un faraón. Y en ese momento él reinaba. ¿En qué? En el caos. Y él lo que hizo que ordenar. Eso es lo que nos habla el Génesis, de que él empezó a ordenar todo. Pero ¿dónde él creó todo? ¿Dónde estaba todo? En el desorden. Y Jesús es qué? El faraón.
el hijo del caos, el demiurgo. Él es la muerte. Y lo más cerca a la muerte que está, la vida. ¿Por qué? Porque todo es un ciclo. Primero que todo, Dios estaba ¿qué? En negativo. Debemos entender esto. Dios estaba ¿qué? En negativo, en muerte. Lo primero que existió fue la muerte. La muerte. Dios dijo ¿qué? Que había oscuridad, las tinieblas estaban sobre la faz del mundo, había que oscuridad, muerte. Y Jesús reinaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es el hijo del caos, el hijo de la muerte. Debemos entender eso. En ese momento se llama como Melquisedec. Debemos entender eso. Él es el hijo de la muerte. Y lo más cercano a la muerte es ¿a qué? La vida. Ahí empezó la vida. Ahí empezó la vida. ¿El suspiro de qué? De la vida. ¿De pasar de qué? Aquí está el 0, -1, -2, -3. ¿El paso qué? A +1, a +2, a +3. Y ahí se creó la vida. Ahí se creó la vida. ¿Quién hizo eso? Jesús. Por eso Él utiliza un portal que es el infinito. El 8, el 0, el 4, que es la puerta, y Él se hizo 1. Luego, ¿qué hizo? Se dividió en 3. Y ahí creó ¿qué? La Trinidad. Y cada paso que Él daba, creaba ¿qué? Una dimensión nueva. Por eso Jesús estaba ¿dónde? En la nada. En la nada. Y Él creó todo. Jesús estaba ¿dónde? En la nada. ¿Por qué? Porque Él es el 0. Él es el 0. El 0. Y Él se movió. ¿Y generó qué? La primera dimensión. Luego, ¿qué hizo? La segunda dimensión. Luego tenemos ¿qué? Tercera dimensión. Y cuarta dimensión. Jesús generó las dimensiones. Él generó el punto, el estallido. El primer estallido fue ¿qué? Pi. El primer estallido fue ¿qué? Pi. Y luego el que hizo empezó a moverse, a crear las dimensiones. Y ahí se mueve ¿de qué? Del punto, se mueve hacia la primera dimensión. De la primera dimensión hacia la segunda dimensión. Y vuelve y se unifica. Y va generando ¿qué? Las dimensiones. Debemos entender de que la vida tuvo un comienzo, un nivel de conciencia. Y ese primer momento de conciencia fue Jesús. Pero ahora el hombre dice no. Los sólidos le pertenecen a Platón. ¿Cómo van a decir eso? Le pertenecen a Jesús. Él fue el que los creó desde el principio. Le pertenecen a Dios. No podemos dárselo a un hombre. Le pertenecen a Dios. Estaríamos robando a Dios, donde todo el tiempo tendríamos que decir, no, es que son los sólidos platónicos. No podemos decir eso. Tenemos que quitar eso de nuestro lenguaje. Los sólidos le pertenecen a Dios, a Jesús. Él fue el que los creó en el primer momento. ¿Por qué? Porque este hombre es un griego. Platón es un griego. Miren lo que dice. Esto saqué de Wikipedia. Dice, los sólidos platónicos o regulares son poliedros, convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares, igual entre sí, y que todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. Entonces, Platón, que es un hombre que vivió, no sé, pongámosle máximo, así exagerando, unos 90 años, vino y se apoderó de los sólidos platónicos que Dios los había creado. Y lo tenemos que decir, los sólidos platónicos. No podemos decir eso, tenemos que quitar eso de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque estaríamos robando a Dios. Estaríamos quitando las formas que Él creó al principio de nuestra existencia. Porque muchas de estas formas son ángeles. Son ángeles. Y Dios los creó. Dios los creó. Eso le estaríamos que robando a Dios. ¿Y dándole qué? Gloria a un simple hombre que lo descubrió un griego. ¿Por qué? Porque es el problema del hombre blanco. Ustedes deben saber de que los egipcios, los cananeos, ellos son mucho más antiguos que los griegos. Los cananeos, los egipcios y los cusitas son más antiguos que los griegos y ellos ya habían descubierto todas estas formas. Pero ellos siempre decían, no, esto le pertenece a Dios, nosotros no descubrimos nada. Los egipcios sabían de que estas formas ya existían. Pero ellos decían, no, esto le pertenece a Dios. Pero el hombre blanco
busca que apoderarse de las cosas de Dios. Y eso significa robar a Dios. Eso es ser un ladrón. No puedes robar a Dios. ¿O sí? No puedes, porque luego Dios te lo va a demandar. ¿Cómo vas a decir eso? La misma persona se atribuye a algo que no le pertenece. Y el hombre tiene que reconocer y decir, no, es que eso le pertenece a Dios. Dios fue el que creó el tetraedro, el cubo. ¿Cómo los egipcios hicieron las pirámides? Literalmente las pirámides son ¿qué? Tetraedros. Son similares a qué? A tetraedros. Ya ellos conocían esas figuras. Y esas figuras las alineaban ¿con qué? Con las estrellas. Pero ellos decían, no, nosotros no creamos esas figuras, las creó una divinidad. Vienen del cielo. Pero el hombre blanco dice, no, eso me pertenece. Eso es un insulto a Dios. Le están robando a Dios. Entonces, cuando el hombre va a hacer referencia a eso que Dios creó, tiene que decir sólidos platónicos. Tiene que primero pronunciar el nombre de un humano. Eso no es correcto, no podemos decir eso. Esos sólidos le pertenecen a Dios. Dios los creó mucho antes que Platón, sino que Platón los descubrió. Y ahí es donde Dios se da cuenta, diciendo, no, este nunca le dijo a los demás, Dios creó estas figuras, miren estas figuras que les presento. Él tenía que hacer eso, decirles, mire, les presento estas figuras que Dios creó. Punto. No, él se atribuyó todo a él. Dios dice, no, él es un ladrón. Dios deja, él es un ladrón. Él tenía que decir, esto le pertenece a Dios. Esas son las formas que Dios me mostró y yo se las enseño a ustedes. Porque el hombre se vuelve que un canalizador de sabiduría. Pero si el hombre quiere decir, no, yo quiero tomar que yo lo hice, Dios deja, hágale. Pero luego va a ser ¿qué? Acusado de que de un ladrón. Ese es un ladrón. Él tenía que decir, no, eso le pertenece a Dios. Tenía que dar gloria a Dios. Él no creó nada. Ni siquiera, es un griego. Los griegos son ¿qué? Son literalmente modernos. Son mucho más antiguos que los cananeos, los egipcios y los cusitas. Ellos también conocían esto, pero ellos decían, no, eso le pertenece a Dios. Cada uno tiene que reconocer su lugar y no apoderarse de lo que no le pertenece. Porque al final queda como un ladrón. Es la realidad. Y Dios se lo va a demandar. Es la realidad.